Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Hola y qué bueno estar otra vez con ustedes compartiendo 30 minutos de análisis bíblico, de preguntarle a Dios su opinión acerca de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar día a día. Quiero dar gracias por el tiempo que dedicas a compartir conmigo y aprovechar cada segundo para ir directamente a buscar una respuesta al tema que hoy nos reúne. Y ese tiene que ver con un tópico relacionado con un tabú o con un temor o con una idea que durante muchos años ha sido algo en lo particular de análisis y de interés, y tiene que ver con los tatuajes. ¡Ay, Dios mío, los tatuajes! Yo recuerdo que desde muy temprana edad, cuando comencé a estudiar en la iglesia y a leer la Biblia y a ir a la escuela dominical y a recibir procesos discipulares, se me enseñó que es malo, que es pecado y que aquel que se hace tatuajes porque es ladrón, porque está en una banda, en una pandilla o porque anda en malos pasos, tiene droga o anda en el mundo y la perdición. Y ciertamente para mí fue sencillo aceptar esa idea porque no es poco cierto que a veces se relaciona a la gente que tiene este tipo de arte o de figuras dibujadas en su piel con algunas cosas que no son necesariamente positivas. Pero debo confesar que con el pasar de los años también me hacía la pregunta, al conocer personas que tenían tatuajes pero que no tenían todas esas otras características de vandalismo y de mala disposición de vida y de otras conductas erradas, llegaba a mí la pregunta, ¿será que se hicieron el tatuaje antes de ser cristiano y después, al ser cristiano, Dios cambió su conducta? ¿Será que el tatuaje te infecta la moral, te infecta el pensamiento? ¿Realmente es una muestra de rebeldía, como algunos dicen? Y durante muchos años estuve pensando acerca de cómo llegar a una conclusión bíblica, pero que pudiera ser amplia. Porque muchas de las respuestas que a veces nosotros recibimos sobre los temas es sí porque sí o no porque no. Tienes que hacerlo, pero no nos motivan a pensar y no nos motivan a indagar. Entonces mi deseo en estos minutos que tenemos acá, querido amigo, amiga que estás aquí conmigo conversando, es poder ir a la Biblia y llegar a alguna conclusión. Lo primero que tengo que resaltar es que necesitamos reconocer que no tenemos una amplia gama de versículos que nos ayuden a resolver esta incógnita sobre los tatuajes. Los tatuajes sencillamente tenemos que definirlos como un arte. Es un dibujo, es una obra de arte, espero yo, porque he visto algunos que se han hecho uno que no califican de arte, son totalmente horribles. Son garabatos, pero digamos que salió una obra de arte bien hecha, solo que se hace con una tinta especial a través de inyección en una de las capas, ¿verdad?, de la piel. Por lo tanto, queda allí, por lo general, permanentemente y causa ya una cicatrización y causa ya una permanencia en la piel. Es decir, que una vez que te haces el tatuaje, queda contigo para siempre. Inclusive cuando lo remueves, queda la marca de que ahí estuvo. Entonces, ese arte que se ha popularizado sobre todo aquí en Estados Unidos de Norteamérica y que a lo largo de nuestros países centroamericanos, suramericanos y del mundo entero también ahora se consigue como parte de un pensamiento, de una filosofía o sencillamente de un gusto de vida, tiene que ser analizado en base a lo que Dios dice. Tenemos en la Biblia varios versículos que nos hablan acerca de nuestra responsabilidad de ser administradores de nuestro cuerpo, acerca de que nuestro cuerpo tiene que ser utilizado para las cosas buenas, tenemos que evitar el pecado y tenemos que darle cuenta a Dios por lo que nosotros hacemos. Esos son principios fundamentales y básicos que nos ayudan a ir estableciendo una plataforma para llegar a una conclusión mayor. Pero cuando tiene que ver específicamente con el tema del tatuaje, solo encontramos una referencia que me atrevo a decir que es vaga. Y en cuanto al término vago, lo que quiero decir es que no es muy profunda ni muy clara, que está en Levíticos. Allá cuando comenzó a darse la serie de leyes para regir la conducta del pueblo judío, en Levíticos 19, 26 al 30, encontramos una serie de prohibiciones que están dentro de un contexto específico que dice así: no comerás cosa alguna con sangre, no irás a consultar a divinos,
No te harás trenzas o te raparás o te cortarás el pelo de la cabeza, ni vas a dañarte la punta de la barba. No te harás rasguños en vuestro cuerpo en honor a los muertos, ni tampoco un tatuaje como una señal para ello. Lo digo yo, Dios. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, digo yo, Dios. Aquí es la única referencia directa que se habla acerca de no hacerse tatuajes. Y está en una lista de prohibiciones. En estos versículos vamos a encontrar prohibiciones que, déjame enumerarlos rápidamente, son 4. No cortar el pelo de la cabeza, sobre todo arriba en las puntas y algunas cosas a los lados. No cortar la punta de la barba o la cara de la barba. No sajarse, cortarse la piel. Y no poner ninguna señal en la piel, llámese tatuaje o alguna otra marca. Estas 4 prohibiciones están aquí en Levíticos. En lo largo del resto del Nuevo Testamento y el contexto inmediato de este pasaje del Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento en pleno, no encontramos algo directamente que hable acerca de marcarse la piel. He aprendido con los años al estudiar la palabra y al poder ser educado por grandes hombres que respeto y me han enseñado a pensar bíblicamente, que una doctrina no se puede llevar a cabo, no se puede formar de un solo versículo. Cuando hay cosas que en la Biblia Dios ha permitido que sean reveladas para nosotros y ellas forman una doctrina completa y la doctrina es una creencia, ¿verdad?, que va formando nuestro pensamiento, siempre está respaldado por distintos versículos a fin de que no pueda presentarse como excusa de que se tiene un solo versículo para esto o que sencillamente es una opinión de un solo autor bíblico que fue inspirado por Dios, sino que la mayoría de nuestras doctrinas están a lo largo de toda la Biblia. Cuando se trata de normas de conducta, por lo general también están repetidas a lo largo de la Biblia. Entonces tenemos principios y tenemos valores a seguir. Y repito, aquí hay un principio que ni siquiera quiero analizar porque creo que nadie lo puede discutir, de que nuestro cuerpo tiene que ser administrado adecuadamente y que Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por lo que hacemos con él. Entonces hay que cuidar el cuerpo, hay que tratarlo con reverencia porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hay que tratarlo con reverencia porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que Él también va a venir a pedir cuentas por nuestra mayordomía. Pero eso quiere decir entonces que tenemos que aplicar este pasaje literalmente. Eso nos llevaría al dilema de no cortarnos el pelo, de no cortarnos la barba y dejarla crecer, de no perforar nuestra piel de ninguna manera. Y vivimos en distintas culturas donde sabemos que la mujer adorna su belleza con zarcillos y con prendas que, como el zarcillo, o inclusive a veces he visto algunas que ahora usan el piercing en la oreja o, pare usted de contar, perforan su cuerpo. Esa perforación incluye todo. Yo me preguntaba cuando leí este pasaje si es pecado cortar mi piel. Entonces en cualquier momento que yo sufro una herida estoy pecando porque corté mi piel. La mujer que se hizo una cesárea pecó porque perforó su piel. Y así usted puede imaginarse todo lo que nos ocurre en la vida, donde a veces tenemos literalmente cortaduras, heridas profundas que dejan una cicatriz. Ni hablar de los que se cortan la barba, ni hablar de los que todavía tienen pelo. A mí ya se me cayó, pero algunos todavía tienen cabello y tienen que mantenerlo aseado, ¿verdad? Bien bonito, cortado. Entonces, si yo decido utilizar e interpretar este pasaje, debo hacerlo adecuadamente en base a los principios de la hermenéutica y de la exégesis, que es la ciencia que me ayuda a interpretar adecuadamente tomando en cuenta el idioma, la cultura, la sintaxis interna y también la comparación con el contexto general del libro mismo donde estamos, que es Levíticos, lo que dice Dios en el resto de la Biblia, etc. Hay muchas normas para considerar. Lo primero que vamos a resaltar es que estos versículos están dentro de un tema que se viene desarrollando, que es procurar que el pueblo de Dios se aparte de las prácticas del pueblo pagano. Y específicamente todo este contexto que se desarrolla tiene que ver con algunos ritos o rituales, algunas prácticas de luto
que ocurrían cuando había la muerte de un ser querido o algún familiar o de alguien en que en el momento la persona quería estar sencillamente cumpliéndole un duelo, un periodo de luto. ¿Qué es lo que prohíbe directamente estos versículos? ¿Qué nos prohíben? Estas 4 prohibiciones están alrededor de no caer en las mismas prácticas del mundo pagano. Y si usted se pone a ver la ley de Dios y lo que ocurría en este tiempo, usted va a encontrar a través de datos históricos que Dios estaba preocupado acerca de las creencias supersticiosas, sobre todo los egipcios se afeitaban la cabeza y la barba por un trasfondo religioso debido a su paganismo. También habían otros pueblos alrededor que ligaban algunas prácticas de luto con trenzuras en la cabeza o con rapársela plenamente o la barba, etc. Inclusive había una referencia a que algunos se hacían un corte tipo totuma, es decir, y perdónenme la expresión, pero la totuma era como una pequeña tapa que se le ponía en la cabeza al niño para después cortar con tijera lo que quedaba fuera de la totuma, de la capita, de la tapa. Es como quedar como un tipo honguito. Sencillamente esa era parte de lo que algunos egipcios y paganos hacían, que se llamaba como el corte de cuenco pagano. Y era un corte antiguo que significaba sencillamente el dolor exterior que se tenía por alguna situación que había vivido la persona. Por ejemplo, Deuteronomio 14, versículos 1 y 2 dice: «No os haréis incisiones, os raparéis calvicie entre los ojos a causa de un muerto». Ahí vemos a Dios también haciendo una referencia a cuidado con ese tipo de prácticas que están relacionadas con el paganismo. Y recuerde que el término pagano quiere decir el que no sigue a Dios, sino que sigue sus propios dioses o ideas falsas que el mundo ha hecho de ellas como si fueran reales. Así que hay muchas personas que en la antigüedad lo que hacían era cortarse el pelo, la barba, raparse, afeitarse plenamente, como ese acto de luto, y algunos lo hacían para tratar de traer favores por los muertos. Entonces, la prohibición de Levíticos 19 que estamos leyendo está en ese contexto. En el contexto donde nosotros debemos entender que Dios quería que su pueblo fuera distinto al resto de los pueblos. Lo curioso es que en la misma ley de Dios, los profetas, y en las mismas instrucciones vamos a encontrar que el Señor en su momento también le dio a su propia gente algunas instrucciones que implicaban algunos cuidados parecidos. Por ejemplo, al final del periodo de la abstención, los que eran nazarenos debían afeitar toda su cabeza. Lo leemos en Números 6:13. El día que se cumpla el tiempo de su nazarenato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces el nazareo se afeitará su cabeza consagrada en la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre fuego que está debajo de la ofrenda de paz. En un lado la Biblia te dice afeítate la cabeza y en el otro te dice no lo hagas. Entonces algunos dirán, bueno, se contradice. No, porque lo que está él corrigiendo en Levíticos 19 no es el acto per se de cortarse el cabello, afeitarse la cabeza o podarse la punta de la barba o perforarse la piel o hacerse una marca con un dibujo, un tatuaje, lo que sea. Aquí lo que se está enfatizando es que no se puede practicar esas costumbres por los muertos. Dios está corrigiendo una tendencia mundana de querer establecer relación con el muerto o de hacer ritos procurando un bienestar para él. Recuerde que en este mismo versículo acabamos de leer también está la referencia a no consultar a los agoreros o a los adivinos buscando el futuro. El mismo Levíticos en el versículo 9 del capítulo 14 dice: al séptimo día se afeitará todo el pelo de su cabeza, la barba, las cejas de sus ojos, o sea, todo su pelo, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. Eso era la purificación ritual del leproso. Entonces, fíjate, otra vez Dios dice, ahora sí tienes que afeitarte todo y tienes que purificarte. También vemos que la consagración de los sacerdotes, de los levitas, en Números 8:7 dice, así harás para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Lo que quiero poner como ejemplo con estas ideas es que Levíticos 19 hace la prohibición de no cortarse el pelo de la cabeza, de no afeitarse la punta de la barba, pero en otros pasajes de la Biblia encontramos que más bien es pedido como algo de purificación. Repito,
La corrección entonces no tenía nada que ver con el pelo en sí, sino con el propósito y la razón, el por qué lo haces. Si vas a afeitarte la barba, cortarte el pelo, si vas a tener este tipo de incisiones en tu piel, si vas a tener la cortadura o el tatuaje o el signo marcado en tu piel, por los muertos, por alguna acción de brujería o por algún luto indebido o por alguna memoria inadecuada, está mal. Pero si te cortas el pelo o te afeitas o sencillamente te podas y te haces el higiene para purificarte, que era ahora dentro de la purificación básica que Dios decía, entonces no había ningún problema. Era la intención del corazón. Lo triste es que se dedica más explicación acá a todo lo del corte del cabello y a todo el corte y el cuidado, pero no se dice más nada acerca de los tatuajes. Solamente hay una referencia: no te hagas marca en tu piel por los muertos. Cuando yo empecé a entender esto, me hice la pregunta: ¿por qué entonces me enseñaron algo como que si fuera un rotundo no? Y quiero dejar bien claro que tampoco estoy diciendo que es un rotundo sí. No es que ahora todo el mundo puede salir corriendo a decir me voy a tatuar porque acabo de descubrir que no está prohibido 100%. Hay un silencio o hay un medio silencio aquí. Hay otros principios que tenemos que relacionar antes de poder dar una respuesta total. Pero sí hay que advertir que no podemos nosotros agregarle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y así nos pasa con otros temas que después desarrollaremos. Pasa con el baile, pasa con el alcohol. Y pare usted, sin fin de tópicos que traen discusiones acaloradas entre cristianos. Afeitarse la barba era un acto de luto en tiempos antiguos y eso lo vemos en toda la Biblia. Jeremías 41:5, cuando después que hubo la destrucción del templo, dice que llegaron unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria. Eran 80 hombres con la barba rapada, las ropas rasgadas y llenos de rasguños, que en sus manos traían ofrendas e incienso para llevar a la casa de Dios. En este caso no estaba mal porque venían a traer ofrenda a la casa de Dios. No era por los muertos, no era un rito pagano, era señal del luto. Afeitarse era un acto de luto. Para otros era un acto pagano y necesitamos entonces entender que el Señor lo que no quiere es que practiquemos cosas que son ocultas, que practiquemos culturas y costumbres que el mundo enseña y nos alejan de su verdad, y que sencillamente tengamos hábitos que no reflejan nuestra realidad como cristianos, nuestra pureza y nuestra santidad. Entonces, ¿qué hacemos con los tatuajes? Amado hermano, hermana, si tú quieres, amigo que me escuchas, si tú quieres aplicar esto 100% en tu vida, como una prohibición cerrada y absoluta, ese es tu derecho. Yo creo que Dios así también lo puede aceptar, Él lo entiende. Vemos una y otra vez en Pablo cuando le escribe a la iglesia a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 10 y 12 y en adelante, cuando habla de la débil conciencia. Si para tu conciencia hacerse un tatuaje es algo indebido, porque para ti está relacionado con cosas que no son buenas, porque a ti te traen malos recuerdos, porque a ti te parece que es rebeldía, si a ti te causa malestar, si en tu conciencia sientes malestar y te afecta el tema, entonces no tienes por qué hacerlo. Lo que no puedes hacer es señalar a los que lo han hecho y culparlos de ir al infierno o de señalarlos como ladrones, rebeldes, drogadictos, porque la sola marca en su piel no determina eso. Y es curioso que algunas damas, por ejemplo, se tienen que hacer ahora las cejas permanentes, ¿me entiendes? Conozco damas que se han hecho lunares, un lunarcito aquí para poner un poquito más, tú sabes, de esa belleza tropical en el cuerpo, en el rostro. No sé, a alguna le parece que eso es necesario. Hay algunas que se han pintado la línea de los labios para poder tener ya una guía permanente, etcétera. Hay otras que se han tapado manchas que tienen en la piel con algún tipo de detalle. Entonces, el solo hecho de marcarse no los tiene que convertir en pecador, si no lo está haciendo en honor a los muertos por un rito pagano o un rito oscuro. Igual pasa como mencioné con las cortaduras o las incisiones, ponerse un zarcillo, sufrir una cesárea. Yo sufrí una fractura del peroné, de la tibia, hace unos 8 años y tuvieron que abrirme la piel y ponerme allí una platina y ponerme 9 clavos y después volverme a abrir y volvérmelo a sacar. Y yo dije, bueno, ahora sí voy al infierno. ¿Por qué? Porque si Levíticos 19 es interpretado con que no puedo hacer ningún corte en mi piel, ya me he cortado muchísimas veces. Y mis manos y mis brazos están marcados de cualquier cantidad de cortes que me han ocurrido por distintas circunstancias.
Pero no, ahí no hay pecado porque los cortes no tienen nada que ver con una disposición de rebeldía ante Dios. Son circunstancias que ocurren. La cesárea de la mujer, la operación por apendicitis, cualquier cosa pudiera estar allí. Y eso también trae el tema entonces del zarcillo, de los piercing, que si me pongo un piercing o no me pongo un piercing. No tiene que ver con pecado, no tiene que ver con maldad, pero sí tiene que ver con sabiduría. Entonces, para comenzar a aterrizar una respuesta, tenemos que ir pensando en si realmente es sabio hacerse un tatuaje. No puedo concluir en lo particular de que está prohibido por Dios, pero tampoco puedo concluir que es algo que Dios quiere que tú hagas. Creo que sencillamente esa será una decisión que cada quien que esté pensando en llevarlo a cabo tiene que consultar con el Espíritu Santo que tiene adentro, que tiene que consultar con su propia conciencia y que tiene que considerar otros factores. El mismo apóstol Pablo cuando escribió a Corintios, pero ahora en el capítulo 10, en la primera carta, versículos 23 al 33, él dijo que no todo me conviene. Alguna vez conversé con mis hijas acerca de este tema y yo les decía, mira hija mía, si ustedes quieren ponerse un tatuaje, déjenme explicarles lo que la Biblia dice. Y la Biblia enseña que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, que necesitamos ser de testimonio a otras personas, que necesitamos hacer las cosas para el Señor. Y eso implica un cuidado general y un desarrollo general. No puedo decirte que no lo hagas porque es pecado, pero puedo decirte que por lo menos consideres 3 cosas. El tatuaje es permanente, va a estar contigo para siempre, así que tienes que estar muy claro. Por lo tanto, siempre le he pedido a mis hijas, si algún día se te ocurre hacerlo, que sea cuando ya seas adulto, para que tengas entonces mucha experiencia y capacidad de tomar decisiones a tiempo, porque lo que hacemos a veces como niño, como infante, como adolescente, como joven temprano, es cometer errores por impulsos. Entonces espera tener madurez para tomar una decisión de algo que va a estar contigo por siempre. Segundo, considera que si hay otro que tiene una conciencia débil, le va a ser de tropiezo, entonces tú tienes que considerar tu testimonio delante de otros. Bueno, si quieres hacerte un tatuaje especial en la planta del pie, que solo lo verás tú porque más nadie te está revisando la planta del pie, ya eso es tu decisión. Pero Pablo nos enseña que si hay algo, cuando él hablaba de comer la carne frente al de débil de conciencia, que no lo hagas. Porque es mejor traer bendición al hermano pequeño que sencillamente hacer derecho de lo que tú crees o hacer uso del derecho que tú crees que tienes de desarrollar determinada tarea. Tienes que considerar con qué te vas a marcar la piel. Es decir, qué es aquello que tú vas a poner sobre tu piel. ¿Qué símbolo es? Porque fíjate que Dios está condenando cualquier cosa que esté ligada con algo extraño. Y el mismo Señor dice que no nos haremos figuras ni nos haremos ídolos. Entonces, ¿sabes? Es un tema no tan sencillo. Si mañana te vas a casar, esa persona que se va a casar contigo tiene que conocer tu cuerpo y tiene que estar agradado con tu cuerpo. Y eso ahora incluye un factor adicional que será o no ese tatuaje donde esa persona tendrá que aprender a vivir con él o por lo menos entenderlo. Lo único que yo te puedo decir es que salir a correr por allí, a ponerte un tatuaje porque está de moda, porque te llama la atención, puede ser un error del que te vas a arrepentir toda tu vida. Conozco jóvenes que sus padres no están de acuerdo porque para sus padres sí está mal, porque culturalmente ellos lo han relacionado con algo negativo. Entonces, si para su conciencia es negativo, hay que respetar a papá y a mamá, hay que respetar la casa donde vivo, hay que respetar en todo sentido a los que están a mi alrededor. Por eso repito, ya llegará un momento que en la adultez cada quien tomará una decisión. No estoy de acuerdo en que ningún jovencito se haga tatuaje, porque no creo que en esa área de su vida esté listo para tomar decisiones, como tampoco lo ha estado en otras. Por eso es difícil casarse joven, por eso es difícil hasta escoger la carrera que voy a estudiar, porque comenzamos a cometer errores y cambiar de carreras porque todavía no entendemos bien cuáles son nuestras destrezas o dónde está la pasión de nuestro corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos irrespetar a nadie en base de ejercer un derecho que creemos que tenemos. Sí, si yo concluyo que los tatuajes no son necesariamente un pecado, entonces puedo hacerlo. No todo te conviene. No te puedo juzgar si decides hacerlo, pero no te puedo empujar a que lo hagas. Y que si hay que cuidar el cuerpo, sí hay que hacerlo, pero entonces tenemos que dejar de tomar sodas o gaseosas, refrescos, debemos dejar de comer fritura, debemos hacer ejercicio, debemos dormir las horas necesarias, debemos dejar de comer en exceso, cuidarnos del dulce. Es decir, cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, no solamente se puede limitar a decir, cuidado, no te hagas un tatuaje. Tiene que ver con todo.
el tiempo que vemos la computadora, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio. El principio de mayordomía es general, pero particularmente yo siento mucho dolor cuando tomamos un tabú y hacemos entonces ahora de satanizar a aquel que tiene un tatuaje. Conozco pastores, amigos, conozco líderes juveniles, conozco jóvenes que han sido transformados por Dios, tienen alguna marca en su piel y ese tatuaje no cambia quiénes son. Algún día tendremos que tomar decisiones difíciles y el tatuaje, sin lugar a duda, es una de esas decisiones difíciles. Es un dinero que se invierte en una marca permanente, que tiene evidentemente algún tabú en la sociedad, así que si decides ponerlo, después no te puedes quejar, ya tú sabes que te vas a enfrentar a resistencia. Es así. No puedes enfrentar esa resistencia con rudeza, no, tienes que recordar a Pablo en 1 Corintios 8 y entender que el que tiene débil conciencia, tú tienes que cuidarlo, es tu deber cuidarlo, no es el deber de él aceptarlo. Pero aquellos que tienen ya un tatuaje en su piel, humildemente, desde lo que el Señor me permite entender, quiero quitarte toda condena que has recibido. No eres un pecador por eso. Si ahora te das cuenta que la figura que te tatuaste y te pusiste tiene algo extraño porque es un símbolo que tú no entendías bien, entonces ve y quítate eso. Dios sabe que no lo hiciste con esa intención, pero hay que cuidarnos en general. Amados, pensar bíblicamente es recordar que siempre hay que escoger un camino a seguir. Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo examino el camino que tengo delante de mí, debo examinarlo para escoger, pero en base a la verdad absoluta que es Jesús, que es Dios. Y yo debo confiar que cuando escojo el camino en base a la verdad, recibiré como regalo la vida abundante que Jesús vino a dar. No creo que nadie vaya al infierno o al cielo por un tatuaje. No creo que nadie vaya al infierno o al cielo por una versión de la Biblia que decidas leer. Creo que vamos al cielo por una relación con Cristo y por un arrepentimiento de nuestros pecados. Creo que tenemos que guardar los principios que están en la palabra de testimonio, de cuidado del cuerpo, de respeto a Dios, de no jugar con lo prohibido. Creo que pensar bíblicamente es la única manera de poder tener la verdadera vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Así que te invito, no a que entres en polémica, que nadie pelee por un tatuaje. Que nadie lo haga. Si a mí alguien me dice, mira, los tatuajes me parecen mal, yo le digo, está bien, si para ti está mal para ti, tranquilo, yo no voy a argumentar lo contrario. Pero no puede nadie enseñar que es pecado y maldecir y juzgar a las personas, como nadie tampoco puede andar por allí diciendo, sí, ve a hacerlo, que eso no tiene ningún tipo de implicación. Sí, tiene mucha implicación y tiene muchas cosas a considerar que se tienen que considerar cuando ya tú tienes la madurez para hacerlo, entendiendo tu responsabilidad ante Cristo, entendiendo tu responsabilidad social, entendiendo tu deber como ejemplo. Mañana ese que tiene tatuaje será papá y tendrá que darle explicación a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esto pueda ser de bendición para ti. El tiempo se me agota. Solo quiero decirte, Cristo te ama. Hay dos caminos que escoger, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la vida abundante. Escoge siempre el camino consultando la verdad y espera en obediencia a la vida abundante. Esa es la línea de pensamiento que enseñamos aquí en One Way. Un solo camino a la vida abundante, ese camino es Jesús. Por favor, busca una iglesia, congrégate, ten una relación con Jesucristo, cuida tu vida, no te enrolles por las cosas que no entiendes. Ve y pregúntale al único que sabe todo, que es Dios. Te espero la próxima semana para que sigamos compartiendo temas. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.